Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Política Criminal y Conflictos Dogmáticos de la unidad número 2, la política criminal como estrategia preventiva. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar cuáles son las razones y la finalidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, identificando de esta forma los fundamentos tanto teóricos, prácticos y normativos que justifican su implementación en los sistemas de justicia contemporáneos y vigentes, por ejemplo, en nuestro país. De esta forma, a lo largo de esta cápsula, iremos estudiando poco a poco cómo es que surge la responsabilidad penal de las personas jurídicas y para qué sirve, así como también iremos comprendiendo la necesidad de sancionar a entidades colectivas cuyos actos o decisiones, incluso también omisiones, pueden generar graves afectaciones sociales a los bienes jurídicos tutelados e intereses sociales. Es decir, explicando esto, vamos a empezar a analizar qué significa esto de la necesidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Sin embargo, antes de empezar, tenemos que entender que tradicionalmente el derecho penal solo se consideraba como tal responsable a las personas físicas, a un ser humano físico. Sin embargo, a través de la evolución tanto tecnológica, económica y social, se ha demostrado que muchas conductas que lamentablemente se cometen por parte de estos individuos, es decir, por esta colectividad, por estas personas morales, por estas empresas, son ilícitas. Por lo tanto, se tienen que castigar, no pueden quedar totalmente impune. Es más, no pueden quedar impune. De esta forma, entendemos que estas empresas, estas personas morales, también pueden generar riesgos, así como también generan servicios y beneficios, también pueden generar riesgos, ya sea en materia de hidrocarburos, en el medio ambiente, laborales, etcétera. Es decir, a través de estos riesgos que generaban estas personas morales, estas empresas, es que la política criminal vio obligada a incorporar la responsabilidad penal de dichas personas jurídicas. ¿Por qué? Porque en todo caso, si imaginemos, este tipo de personas, morales, empresas, quedaban totalmente impune, primero que nada, sería una grave violación a nuestros derechos humanos, en especial el artículo 17 constitucional, derecho a administrar justicia de forma rápida y expedita, así como también, lamentablemente, se estaría violentando el principio general de certeza jurídica. Por esa razón fue necesario incorporar de cierta forma esta responsabilidad penal de estas personas jurídicas. Sin embargo, esto se dio a base de que lamentablemente hubo grandes escándalos, de cierta forma, tanto en el sector de fraudes financieros, desastres ambientales, corrupción transnacional, delitos fiscales, e incluso también colapsos industriales. Por esa razón, fue necesario empezar a implementar mecanismos o formas en las cuales se podía poder sancionar a este tipo de personas morales, porque como tal, algo interesante es que en el derecho penal tradicional solamente se castigaba y se sancionaba a las personas físicas porque se interpretaba que ellas tienen voluntad para poder realizar un delito, un tipo penal. Sin embargo, se entiende que en este caso una persona moral como tal, su voluntad la interpreta directamente al momento de establecer su organización en tal. Por esa razón es que es necesario, si esta empresa está cometiendo algún riesgo, algún ilícito, es necesario que en todo caso se le sancione para evitar de esta forma poder sancionar o en su caso quede transgredido lo que son los bienes jurídicos tutelados de toda la colectividad. Es decir, en todo caso, la manifestación de la voluntad de dicha empresa la manifiesta a través de su propia organización, en la cual obviamente va a adquirir lo que es un beneficio o un servicio va a brindar, pero sin embargo también lamentablemente hay ocasiones que propician lo que es un riesgo. Es decir, de esta forma la política criminal terminó entendiendo que para poder prevenir y sancionar estos delitos complejos como delitos empresariales, era indispensable sancionar a la entidad que obtenía este tipo de ganancias y que obviamente ocasionaban algún tipo de riesgo. Ahora bien,
Algo interesante respecto a este asunto es que actualmente uno de los principales conflictos dogmáticos en la afirmación de este tipo de empresas que cometen delitos empresariales es que como tal no tienen voluntad para poder delinquir. Es decir, tradicionalmente a una persona física se puede manifestar que tiene voluntad para cometer un ilícito. Sin embargo, como tal, una empresa no tiene voluntad. Sin embargo, ya establecimos que su voluntad se entiende que la va a básicamente a trasladar y la puede interpretar básicamente en la forma en la cual va a estar organizado todo este tipo de persona moral. Es decir, en este caso, básicamente la dogmática penal nos manifiesta y nos explica que su voluntad la va a realizar a través de su cultura organizacional, es decir, la forma en la cual está contemplada este tipo de organismo, en este caso, esta persona moral o empresa. Es decir, de esta forma, la organización nos permite establecer conductas ilícitas en las cuales, lamentablemente, este tipo de personas morales realizan estas conductas totalmente ilícitas para poder adquirir un determinado lucro, por ejemplo. Ahora bien, de igual forma también, ¿cuál va a ser la función principal para establecer una responsabilidad penal a este tipo de personas jurídicas o morales? La principal función es poder prevenir el delito, ya que a diferencia de un individuo, la empresa puede modificar totalmente su estructura. Recordemos que una empresa como tal va a tener el capital en ocasiones necesario para poder falsificar documentos, contratar abogados, peritos en contabilidad, administración, etcétera. Por esa razón, puede ocultar cualquier tipo de conducta ilícita hasta cierto grado. Por esa razón, fue necesario e indispensable poder básicamente sentar responsabilidad a este tipo de personas jurídicas para que los delitos que cometa a raíz de omisiones o negligencia no queden totalmente impunes y de esta forma, a través de la política criminal, utilizar la sanción penal no solamente para poder castigar, sino para poder inducir el cumplimiento el día de mañana. Es decir, a través de la famosa compliance o el famoso prevención. En este caso, previniendo que la empresa, por negligencia, por descuido o X factor, decida evitar, en su caso, posiblemente, o realizar alguna conducta totalmente prohibida directamente por nuestra legislación. Y en este caso, violentando y ocasionando una repercusión enorme y abismal a bienes jurídicos tutelados de toda la colectividad. Porque en todo caso, recordemos que una empresa puede generar un riesgo, efectivamente, dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede generar riesgos ya sea ambientales, ecológicos, tecnológicos, etcétera. Pero también hay ocasiones que por su negligencia, por no tener los cuidados necesarios, protocolos, legislaciones, etcétera, por negligencia puede ocasionar riesgos innecesarios. Es decir, regularmente lo realizan para poder ocasionar lo que son fraudes económicos o para adquirir lo que es un beneficio económico. Obviamente, a raíz de la repercusión de los bienes jurídicos tutelados, es decir, de los derechos de toda la comunidad. De esta forma, gracias a la política criminal, nos anticipamos y de cierta forma también reducimos este tipo de riesgo que lamentablemente puede generar estos delitos empresariales. Por esa razón es que fue indispensable establecer una función retributiva y simbólica. Es decir, la función retributiva básicamente implica que la empresa debe asumir consecuencias por los daños ocasionados y que causa, en este caso, a toda la colectividad. En este caso, a través de multas, clausuras, disolución de la misma empresa, etcétera. Sin embargo, también fue fundamental establecer una función simbólica, la cual demuestra a la sociedad que incluso los actores, las personas morales que tienen un gran capital económico, no están por encima de la legislación. Es decir, la ley se tiene que cumplir sí porque sí. La ley está para proteger nuestros derechos humanos y absolutamente nadie está por encima de dicha legislación, así sea por tu raza, etnia, capital económico, etcétera. Por ningún motivo puede estar por encima de esta legislación. Tanto es así que fue necesario establecer justamente esta función tanto retributiva
para poderlos sancionar y prevenir que sigan cometiendo este tipo de actos, en este caso delitos empresariales, así como también establecer una función simbólica para demostrarle a la sociedad que absolutamente nadie está por la misma legislación, evitando de esta forma que se viole lo que es el artículo 14 constitucional del debido proceso con relación al artículo 17 constitucional, de hecho que también se juicia de forma pronta, expedida, con relación al artículo primero constitucional, que toda la autoridad tiene que protegernos en todo momento, nuestros derechos contemplados en la Constitución, así como también generamos una certeza jurídica. Eso sin mencionar que desde un aspecto sociológico evitamos la quebrantación del hilo social. Es decir, recordemos que algo fundamental por lo cual se cometen más delitos, aparte de que también tiene que ver muchos factores tanto económicos, sociales, psicológicos, etcétera, también por el resentimiento. Es decir, si no logramos castigar a este tipo de personas morales que tienen mucho capital económico, damos a entender que básicamente las personas con mucho capital están por encima de la ley, lo cual únicamente va a generar un descontento por el resto de las clases sociales. Lo que único que va a generar en repercusión es más violencia dentro de la sociedad, más disturbios, más delitos, etcétera. Al enterarse que en este caso nadie está obligado a respetar la misma legislación. En este caso, dando a entender justamente ese mensaje. Por esa razón, fue necesario, ¿sabes qué? Si efectivamente tú eres una empresa, posiblemente como tal, no estableces una manifestación clara de tu voluntad. Sin embargo, hay que legislar, hay que reformar nuestro sistema jurídico porque tú como empresa no te puedes quedar impune si estás cometiendo un delito que está afectando a toda nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer? Perfecto. A través de lo que es la política criminal, vamos a empezar a reformar nuestra legislación para implementar mecanismos preventivos para que tú no vuelvas a cometer o nunca cometes este tipo de ilícitos y en su caso evitar que el día de mañana los vuelvas a cometer. De esta forma generamos una certeza jurídica y garantizamos que absolutamente todos los ciudadanos en nuestro país a nivel nacional e internacional están seguros, están protegidos por la misma legislación y nada está por encima de la misma ley. Todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, algo también muy interesante respecto a este tipo de personas jurídicas o morales, es decir, las empresas operan en sectores altamente riesgosos. Es decir, justamente volvemos a los tipos de riesgos que puede generar una empresa. En este caso, posiblemente puede generar un riesgo energético, de salud, de finanzas, tecnología, etcétera. Sin embargo, una cosa es el riesgo que obviamente va a generar derivado a la actividad económica a la que se dedica y otro riesgo muy diferente es el que realice por negligencia, es decir, por no realizar adecuadamente sus protocolos, sus actuaciones, sus estatutos, posiblemente establecer una adecuada acta constitutiva por no respetar la legislación. En ese caso, pueda derivar en algún riesgo innecesario, como por ejemplo, imaginemos una empresa que se dedica a trasladar desechos tóxicos. Perfecto. El simple hecho de trasladar desechos tóxicos ya es altamente riesgoso para la misma sociedad. Sin embargo, imaginemos que esa persona moral, esa empresa, decide hacer caso omiso a la legislación aplicable para evitar que posiblemente esos desechos tóxicos puedan contaminar a algún trabajador, al medio ambiente, etcétera, por negligencia, simplemente porque imaginemos que si ignora esos estatutos, esos protocolos, va a ganar más dinero. En ese caso, ya está cometiendo lo que es un delito empresarial. En consecuencia, no se puede quedar sin castigo, porque generaría una impunidad y en consecuencia un descontento con la misma sociedad. De esta forma, ¿sabes qué? Tenemos que instaurarte responsabilidad por lo que estás realizando por momento de que decidiste ignorar los mismos protocolos, los mismos estatutos, la misma legislación. De esta forma también va relacionado a lo que es la teoría de la sociedad de riesgo, en la cual básicamente explica que las organizaciones se han convertido en productoras de peligros a nivel tanto nacional
como global. De esta forma, la responsabilidad penal fue fundamental, ya que permite, de cierta forma, hasta reducir y gestionar cualquier tipo de riesgo inherente a la actividad económica y derivado a dicha actividad económica. En consecuencia, la política criminal es fundamental para poder prevenir estos riesgos de su infraestructura en todo momento. Sin embargo, de igual forma también es fundamental mencionar que la responsabilidad penal empresarial, de cierta forma, es del defecto de organización. Esto significa básicamente que la empresa es penal responsable cuando no implementa mecanismos adecuados para prevenir delitos. Es decir, este defecto de organización nos establece justamente este tipo de riesgo que les había comentado. En todo caso, si la empresa, derivado de su actividad económica, imaginamos, traslada desechos tóxicos y en todo caso decidió ignorar la legislación aplicable, sus estatutos, su acta constitutiva, decidió ignorar sus protocolos o simplemente no tenía protocolos para poder prevenir cualquier tipo de accidente dentro de sus instalaciones o posiblemente algún incidente, en ese caso se le conoce como defecto de organización y como tal no puede quedar totalmente impune. Y es más, no debe quedar impune en ningún momento. En este caso, la empresa tiene un deber de organización interna. Es decir, si falla en establecer estos controles financieros, estas medidas de seguridad, se considera que ha cometido un riesgo ilícito y por lo tanto, a través de la política criminal, se tiene que sancionar sí porque sí a la empresa si en todo caso lamentablemente no respetó este tipo de medidas de seguridad. Obviamente, y en todo caso, si las respeta, reduce en gran medida que se cometa el día de mañana algún tipo de este tipo de actividad. Ahora bien, de igual forma también, algo interesante de estos delitos empresariales es que casi se cometen para obtener un beneficio, ya sea para aumentar las ganancias de la empresa, económico, manipular el mercado, etcétera. Por esa razón es que cuando solo se sanciona al empleado, como tal, no podemos evitar que se siga cometiendo una y otra vez la misma conducta. Por esa razón, a través de la política criminal, se dieron cuenta y nos dimos cuenta. ¿Sabes qué? No es suficiente con sancionar al empleado de la institución, de la empresa. Tenemos que sancionar también a la empresa para evitar que siga cometiendo, o hasta un cierto grado, eliminar que siga cometiendo la misma conducta una y otra vez. De esta forma va básicamente enfocado a que el delito nunca resulte rentable a través de esta política criminal en contra de sus delitos empresariales, pero desde una perspectiva preventiva, al momento que ya le instauramos lo que es responsabilidad empresarial directamente a este tipo de personas jurídicas, justamente para que no se acostumbren a seguir cometiendo delitos y en todo caso no les resulte factible estar cometiendo dichos delitos una y otra vez. Obviamente todo con la responsabilidad de proteger en todo momento los bienes jurídicos colectivos. Es decir, en este caso, si por ejemplo a través de su negligencia posiblemente va a ocasionar un daño irreparable a todos los ciudadanos en una comunidad, a través de este tipo de mecanismos los podemos prevenir. A través de una política criminal, obviamente preventiva, reconocemos que hay que, efectivamente, hay que imponerle una sanción para que el día de mañana evitar que siga continuando generando este tipo de daño y obviamente, y en consecuencia, protegiendo los bienes jurídicos tutelados de toda la colectividad y evitando que en todo momento no respete lo establecido tanto en la legislación, así como también se establezcan protocolos, mecanismos para evitar que justamente cometa este tipo de delitos empresariales. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Gracias.